Llegamos, hermanos, al día en que vamos a culminar nuestra serie de disciplinas espirituales. Y lo que vamos a pensar esta mañana es en esto entonces de perseverar en todo esto que hemos estado estudiando, perseverar en todo esto que hemos estado aprendiendo. Y una vez más, insisto y pregunto, ¿para qué? Para la piedad. Para que podamos entonces ser cada día más como Cristo. Hemos pasado casi poco más de 2 meses, casi 3 meses, estudiando esto de las disciplinas espirituales. Y antes de empezar, quisiera presentarles a ustedes esta situación. Me gustaría que ustedes se pusieran a imaginarse el siguiente escenario. Imagínense lo siguiente. Empieza una semana laboral más, un lunes más que inicia, donde nos tenemos que levantar muy temprano, donde el tiempo nos consume con tanto que hacer desde muy temprano. Tenemos que bañarnos, tenemos que vestirnos, tenemos que desayunar, preparar a los niños para ir a la escuela, salir de la casa, afrontar un día muy ocupado con tareas aquí, tareas allá, andar de arriba para abajo. Unos ir a la escuela, otros ir al trabajo, otros ir a hacer muchos mandados, ir a traer a los niños después a la escuela, toparse con tráfico cuando uno va para el trabajo y para la escuela, toparse con tráfico cuando uno regresa a estas actividades, encontrar largas filas en los parqueos de las escuelas para recoger a los niños. En el camino de regreso a casa, tener que hacer 1 o 2 paradas para algunos mandados o tareas pendientes, o comprar cosas que necesitamos en la casa. Cocinar, asistir a las actividades de los niños en la escuela, ir a la iglesia, ir a los servicios intersemanales de la iglesia, ir a reuniones planificadas de trabajo en la iglesia, visitar a los hermanos, visitar a la familia, tareas del hogar, limpiar, hacer el pasto, arreglar las cosas que no están funcionando, ayudar a los niños con hacer su tarea en la escuela, estudiar ese curso, esa capacitación en la que me inscribí y estoy llegando, ir al gimnasio porque necesito ejercitarlo, socializar, algunas necesidades básicas también como comer, dormir. Súmale a esto otras cosas en las actividades, como presiones de la vida social, como conflictos dentro de la familia, estrés laboral, tener un segundo empleo, estar padeciendo alguna enfermedad, tener limitaciones económicas, etc. Mire cuántas cosas le he mencionado. Todo esto o algunas de estas cosas que le he mencionado le resultan a usted familiar, cosas que usted podría decir son cosas que suceden y usted tiene dentro de su agenda en cada uno de los días, en cada una de las semanas que usted vive. ¿Cuánto que hacer hemos mencionado? Y me he quedado corto, hay mucho más. Pero ¿cuánto que hacer hemos mencionado en tan poco tiempo? ¿Verdad? Bueno, para terminar de rematar todo este quehacer que tenemos que hacer, al pastor se le ocurre predicar por un periodo más de 2 meses acerca de disciplinas espirituales. Y ahora, además de todo esto que le mencioné, el pastor dice que tenemos que disciplinarnos para practicar la lectura de la palabra de Dios, para practicar la asimilación correcta de la Biblia, para meditar en la palabra, para orar, para evangelizar, para administrar bien los recursos que Dios nos dio, para servir, para ayunar, para hacer silencio y retiro, etc. Y la pregunta que probablemente entonces nos estaremos haciendo nosotros: ¿cómo es que voy a poder yo hacer todo esto? ¿De dónde voy a poder sacar yo tiempo para poder practicar estas disciplinas espirituales? Si con lo que yo ya hago en mi agenda, en mi día, no me doy abasto, ¿cómo entonces voy yo a poder ahora decir que voy a incluir estas disciplinas en mi agenda diaria?
día de hoy que vamos a cerrar esta serie de disciplinas espirituales, entonces vamos a meditar en cómo nosotros debemos perseverar en estas disciplinas que hemos aprendido. ¿Para qué? Para la piedad, para ser cada día más como Cristo. No se preocupen que voy a ser breve, no me voy a extender tanto como las otras veces, así que tal vez hoy predico unas 2 horas más. Bueno, las disciplinas espirituales, mis hermanos, no fueron hechas para aquellos que tienen tiempo de sobra. Déjenme decirle que no fueron creadas con el objetivo de que fueran practicadas por personas desocupadas y con mucho tiempo libre. No fue una idea de alguien de decir, como este no tiene nada que hacer, entonces vamos a inventar estas prácticas para que él busque invertir su tiempo. No fueron creadas con ese propósito. Si vemos entonces el ejemplo de Jesús en la práctica de las disciplinas espirituales, podemos encontrar que Jesús, él era un hombre muy ocupado, pero a pesar de ser tan ocupado, él tomaba el tiempo para practicar su disciplina. Si nos vamos a los evangelios, vamos a encontrar un sinnúmero de cosas que Jesús hizo y hacía durante su ministerio. Y nos vamos a encontrar muchos episodios donde mirábamos que a él le rodeaban multitudes, se agolpaban a su alrededor casi a diario. Todos querían un tiempo, o al menos un poco de tiempo con Jesús. Todos pedían un poco de atención de Jesús. El domingo pasado reflexionábamos en la disciplina espiritual del silencio del retiro. Y mencionábamos este episodio de Marcos capítulo 1, en el versículo 35, donde miramos cómo Jesús decidió levantarse muy de mañana. Y aún siendo muy oscuro, Jesús lo que hizo fue retirarse para orar. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y meditábamos el domingo pasado, decíamos, Jesús tuvo que hacer esto porque seguramente estaba consciente de que si lo hacía en las horas normales del día, probablemente no iba a poderlo hacer. Porque la gente que lo buscaba, la gente que lo solicitaba, no le iba a dejar tener el tiempo que necesitaba para hacer eso. También reflexionábamos en Lucas 4:42. Mirábamos ahí cómo él se apartaba. Salió y se fue a un lugar desierto. Él se apartaba, pero a pesar de que él se apartaba, la gente iba y lo buscaba. Y una vez que lo encontraba, le detenían para que no se volviera a ir de ellos. No se volviera a ir de ellos. Entonces podemos ver que Jesús era ocupado, era demandado, era exigido, era buscado. Pero a pesar de esto, el estar ocupado a Jesús nunca le impidió que él se tomara el tiempo para practicar disciplina espiritual. Por el contrario, él vio su agenda ocupada, él vio la necesidad de la gente, él vio que todo lo que hacía le demandaba mucho tiempo y esfuerzo, y lo que decidió fue que a pesar de esa ocupación, buscó e hizo el tiempo para poder tener y desarrollar esa comunicación, esa intimidad con su Padre. Él buscó e hizo el tiempo y los sacrificios que fueran necesarios para poder practicar disciplina espiritual. Se levantó temprano y se apartó y oró. Ahora, el propósito de estas disciplinas espirituales es la piedad. Por eso hemos estado hablando de la lectura de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para orar. ¿Para qué? Para la piedad. Servir. ¿Para qué? Para la piedad. Y esto basado en la exhortación del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, que dice: ejercítate para la piedad. Pablo diciéndole a Timoteo: ejercítate para la piedad, entendiendo esta piedad como ser cada día más como Cristo. Ahora, hemos definido disciplinas espirituales como aquellas prácticas que encontramos en las Escrituras
que promueven el crecimiento espiritual de aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo. Aquellas prácticas que encontramos en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual de aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo. Y es que ese es el propósito de la disciplina espiritual. Promover el crecimiento espiritual de aquellos que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Su propósito es la piedad, que podamos nosotros cada día ser más como Cristo en el ejercicio de practicar esta disciplina. Por lo tanto, mi hermano, no fueron diseñadas únicamente para aquellos cristianos que disponen de mucho tiempo libre para Dios, ¿no? Sino fueron diseñadas para todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo. Para que todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo pueda buscar, pueda promover su crecimiento espiritual. Para que todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo pueda ejercitarse para la piedad, pueda ejercitarse para ser cada día más como Cristo. Y una buena noticia para aquellos como nosotros que no contamos con mucho tiempo dentro de nuestra agenda es que esta disciplina se puede practicar en unión con otras disciplinas. Por ejemplo, un buen tiempo devocional puede implicar que practiquemos disciplinas como leer la palabra, meditar en la palabra, orar, ayunar, practicar minutos de silencio para conocer la voluntad de Dios, apartarnos y retirarnos un momento para estar tiempo a solas con Dios, etc. Podemos juntar varias disciplinas espirituales y practicarlas todas en un solo momento. Por lo tanto, no se trata de que vamos a apartar un tiempo de nuestro día para esta disciplina y el otro tiempo para esta disciplina y el otro tiempo para esta disciplina, y no tenemos que incomodar o afectar nuestro horario o hacer más difícil nuestro horario para poder acomodar 10 tiempos en el día para practicar la disciplina espiritual. Sino, podemos apartar un momento en el día donde podemos ejercitar varias de estas disciplinas. ¿Para qué? Para la piedad. Para que podamos ejercitar y promover nuestro crecimiento espiritual, para que podamos ejercitarnos para la piedad, para que podamos ser cada día más como Cristo. Y el practicar estas disciplinas espirituales, el disciplinarnos para practicarlas, va a traer resultados, va a traer beneficios. Y uno de los beneficios de disciplinarnos para estas disciplinas es que nos van a ayudar a ordenar nuestras prioridades. Nos van a ayudar a que pongamos y empecemos a poner en orden cuáles deberían ser nuestras prioridades. Y es que a medida que uno crece en la práctica de estas disciplinas, vamos aclarando un poco el conflicto de prioridades con el que nosotros luchamos día a día. Usted puede decirme en este momento, ¿cómo es eso de conflicto de prioridades? Yo tengo bien claro cuáles son mis prioridades. No tengo ningún conflicto. Yo no estoy batallando con eso. Bueno, mi hermano, déjeme decirle que como cristianos nosotros estamos en un ejercicio constante de discernimiento de nuestras prioridades. Estamos en este conflicto de decidir qué es prioritario y qué es no prioritario. Como cristianos sabemos muy bien que tenemos que practicar estas disciplinas espirituales. Y yo creo que todos estamos claros de eso. Usted se acerca a una persona que es cristiana y le pregunta, ¿usted cree que el cristiano debe orar? La respuesta de esa persona es, sí, claro que sí. ¿Usted cree que el cristiano debe leer la palabra? La respuesta a esa pregunta es, claro que el cristiano debe hacerlo. ¿Usted cree que el cristiano debe meditar en la palabra del Señor? Claro que sí, el cristiano debe meditar en la palabra del Señor. Pero cuando la pregunta es, ¿y lo está haciendo? ¿Usted como cristiano está orando? ¿Usted como cristiano está leyendo la palabra, está meditando la palabra del Señor?
Oh, ahí la respuesta no se vuelve tan sencilla de aceptar, no se vuelve tan fácil de deducir a decir, sí lo estoy haciendo. Es muy probable que no lo estemos haciendo o que no lo estemos haciendo lo suficiente. Debemos ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta de que no oramos como deberíamos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque damos prioridad a otras cosas en nuestra vida que a la oración. Damos prioridad a otras cosas en nuestra agenda que a la oración. No leemos la palabra del Señor por lo mismo. No lo hacemos como deberíamos porque damos prioridad en nuestra agenda a otras cosas que a leer la palabra del Señor. Seamos honestos y aceptemos esta realidad. Pero tengamos presente de que el disciplinarnos para llevar a cabo y ejercitarnos en estas prácticas que promueven nuestro crecimiento espiritual nos van a ayudar a que poco a poco vayamos también nosotros ordenando nuestras prioridades y entendiendo el conflicto que podemos tener en nuestra mente hacia qué le deberíamos dar prioridad, y entendamos entonces cuáles deberían ser aquellas cosas que no deberíamos dejar de hacer por poner como prioridad otra cosa. Por ejemplo, la disciplina. Ahora, a medida que nos disciplinamos para la piedad, a medida que nos disciplinamos para practicar estas disciplinas espirituales, el Espíritu Santo nos va ayudando a identificar cuáles son aquellas cosas que son verdaderamente prioritarias. Y el Espíritu Santo nos va ayudando a identificar cuáles son esas otras cosas a las cuales no le deberíamos dar tanta prioridad y que por lo tanto deberíamos cortar o eliminar. En otras palabras, entonces, la práctica disciplinada de estas disciplinas espirituales nos va a llevar a que constantemente evaluemos nuestras prioridades, de manera que Dios nos pueda ayudar a aligerar esa pesada carga que llevamos de tantas cosas que tenemos que hacer, y que empecemos y aprendamos a utilizar nuestro tiempo en aquello que es verdaderamente de provecho, en aquello que va a ser de ayuda para que nosotros podamos crecer. Y recordábamos el versículo de Colosenses también el domingo pasado, Colosenses 3, versículo 2, donde se nos animaba y se nos decía, recuerden, poner la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. No os hagáis tesoros en este mundo, donde la polilla y el no, sino haceros tesoros los Señor. Veamos, hermanos, qué de las cosas que nosotros hacemos son cosas que hay en la tierra, y qué de las cosas que nosotros hacemos son cosas de arriba, y por lo tanto pongamos nuestra mirada en estas cosas de arriba. Pero cuando hablamos de disciplinas espirituales también es importante que entendamos algo. Un error en el que a veces solemos caer en muchas cosas, y me gustaría que no caigamos en lo que es el tema de las disciplinas espirituales. Cuando se nos dice que debemos hacer algo, cuando se nos anima y se nos invita a que hagamos algo que es bueno y que va a ser de provecho para nosotros, a veces creemos o consideramos de que el fin es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer el ejercicio. Creemos que el fin es hacer el ejercicio, y con que hagamos el ejercicio llegamos a la meta, llegamos a cumplir lo que pedimos. Pero no es eso. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, el fin no es que nosotros practiquemos disciplinas espirituales. Ese no es el fin. Y por eso hemos enfatizado cada una de las disciplinas espirituales que hemos estudiado, y hemos dicho: oración, ¿para qué? Para la piedad. Porque el fin no es orar, el fin es la piedad, que podamos ser cada día más profundos.
Por eso decíamos anteriormente, el propósito es que podamos ejercitarnos para la vida. Entonces las disciplinas espirituales se convierten en un medio y no un fin para nosotros. Es el medio que utilizamos por medio del cual, a través del trabajo del Espíritu Santo en nosotros podemos cada día ser más como Cristo. Nosotros podemos promover nuestro crecimiento espiritual, nosotros podemos ejercitarnos para la piedad. Y que hay que tener claro que por más ferviente que yo sea, por más diligente que yo sea en disciplinarme para la piedad, no voy a poder yo ser más piadoso por mis propias fuerzas. No voy a ser yo más parecido a Cristo por mi propia voluntad, por lo que yo mismo estoy haciendo. No es por nosotros, mis hermanos. No somos nosotros los que hacemos esto, sino que es el Espíritu Santo en nosotros, obrando a través de las disciplinas espirituales que nosotros practicamos, el que nos acerca más a Jesús, lo que nos hace ser cada día más. Por lo tanto, las disciplinas espirituales no son un fin, sino que son un fin. Y si vamos a los evangelios y vemos lo que nosotros mirábamos en los fariseos, nos podemos dar cuenta de esto que estoy diciendo. Puede ir usted a Lucas capítulo 18 versículo 12 y usted va a encontrar ahí que los fariseos dicen que ayunaban inclusive 2 veces por semana. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Pero qué? A pesar de él estar practicando esta disciplina espiritual del ayuno, Jesús mismo no los consideraba a ellos piadosos. ¿Por qué? Ellos vieron a las disciplinas espirituales como un fin. Su propósito era ayunar y después ellos poder decir ayuno incluso hasta 2 veces por semana. Confundían las prácticas de las disciplinas espirituales como y no consideraban a estas disciplinas espirituales como un camino hacia la piedad, como un camino hacia ser cada día más como Cristo. Entonces, hermanos, estén muy claros de esto. El propósito no es que usted practique disciplinas espirituales. El propósito no es que usted mecánicamente ponga un checklist en su agenda y diga, ya practiqué, ya oré, ya ayuné, ya estudié la palabra. No, el propósito no es que usted simplemente ore y haga cada una de estas cosas, sino que el propósito es que usted pueda llegar a ser cada día más como Cristo, que usted pueda ejercitarse para la piedad a través, mediante la práctica de estas disciplinas espirituales. Así que el día de hoy estamos cerrando esta serie de disciplinas espirituales y hemos estudiado varias disciplinas. Todas ellas las hemos hecho, las hemos meditado, enfocados en el propósito de la piedad, para ejercitarnos para la piedad, para que podamos ser cada día más. Así que es mi deseo de que hoy usted pueda mirar atrás, pueda recordar todo lo que hemos estudiado, pueda reflexionar en todo esto que hemos aprendido en todas estas semanas y pueda entender y comprender cuál es el camino, mi hermano, para que usted pueda ser piadoso. ¿Cuál es el camino para que usted pueda hacer lo mismo que le dijeron a Timoteo que hiciera? Que usted se pueda ejercitar para la piedad. ¿Quiere usted ser piadoso? ¿Quiere usted ser cada día más como Cristo? Si su respuesta es sí, usted cuenta ya entonces con herramientas que le van a ayudar a tomar ese camino. Usted ya conoce entonces el camino que tiene por delante, el camino de las disciplinas espirituales. Y no se olvide de que
tiene que verlas y practicarlas, no como un fin, sino como un medio mediante el cual se va a lograr este propósito de la piedad. En Gálatas capítulo 6, versículo 8, leemos lo siguiente. Dice: el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14, leemos de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, traigo alusión a estos dos versículos para que reflexionemos en que los creyentes, hermanos, en quienes habita el Espíritu Santo, quieren sembrar para el Espíritu, para cegar vida eterna. Los cristianos en quienes habita el Espíritu Santo en ellos quieren y buscan seguir la santidad, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, así como un agricultor obtiene su cosecha porque sembró, no la obtiene de accidental, accidental, decir, yo soy agricultor y voy a ir a cosechar sin haber sembrado. Entonces, así mismo como el agricultor tiene que sembrar para poder cosechar, de la misma manera, mi hermano, nosotros tenemos que sembrar para el Espíritu de manera intencional. El agricultor lo hace intencionalmente para poder recibir su cosecha. Nosotros tenemos que sembrar también intencionalmente para poder recibir nuestra cosecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, sembramos para el Espíritu, disciplinándonos a nosotros mismos con el propósito de buscar la piedad que da gloria a Dios. Sembramos para nosotros mismos cuando practicamos disciplina espiritual bíblica. Cuando hacemos esto, estamos nosotros colocando semillas de piedad en nuestra alma, que el Espíritu Santo hace crecer hacia semejanza a Cristo, hacia que nosotros podamos ser cada día más humanos. Así que, hermano, una de las maneras más seguras de saber que alguien en efecto está aferrado a Cristo, quiere ser cada día más como Cristo, es su deseo más profundo de conocerlo mejor y de parecerse más a Él y de parecerse tanto a Él como a Él. Y esto es la piedad. Y esto es lo que tienen y deberían tener los discípulos genuinos de Jesús. Esto es lo que los discípulos genuinos de Jesús persiguen, y lo persiguen con pasión. Así que si usted quiere ser un discípulo genuino con pasión, persiga ser cada día como Él. Persiga ejercitarse para la piedad. Persiga ser cada día más. Pregúntese, entonces, ¿estoy siendo yo un discípulo genuino de Jesús? ¿Se puede ver en mí ese deseo profundo de conocerle cada vez más, de conocerle cada vez mejor? ¿Ese anhelo profundo de parecerle cada día más a Él? Hermano, si no lo es, hoy es el tiempo para que usted empiece y se empiece a disciplinarse para la vida. Así que le pregunto yo, hermanos, 2 meses y medio, casi 3 meses de meditación y disciplina espiritual. Le pregunto yo, ¿se va a usted a disciplinar para la piedad? ¿Se va a usted a disciplinar a usted mismo para la piedad, para ser cada día más como Cristo? Yo espero que su respuesta sea así y usted puede iniciar hoy mismo. Empiece hoy
15 minutos de su día. Empiece tomando 15 minutos de su desayuno, o 15 minutos de su almuerzo, o 15 minutos de su cena, pero tome esos 15 minutos. Organice su vida, su horario, de manera tal que usted pueda definir tiempos específicos y fijos para que usted pueda, con hora exacta, planificar y empezar a trabajar en esto de ejercitarse para la verdad. Esfuércese para llevarlo a cabo. Esfuércese para que no lo posponga y lo cumpla. Esfuércese para disciplinarse a usted mismo a dedicar este tiempo de estar a solas con Dios, a este tiempo de leer su palabra, a este tiempo de meditar en ella, a este tiempo de orar, de adorar, de evangelizar, de ayunar, de servir, de estar en silencio, de hacer retiro y de perseverar en estas prácticas de la disciplina. Y no se olviden, hermano, ¿para qué? ¿Para qué? Para la piedad, para que podamos cada día más ser. No vamos a poder solos. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros el que nos va a llevar, el que va a obrar a través de la práctica de estas disciplinas para que nosotros podamos ejercitarnos para la vida. Así que usted confíe, busque al Señor, disciplínese para llevar a cabo estas disciplinas espirituales y confíe que la victoria la vamos a tener en Cristo Jesús. Así que cante conmigo, mi hermano, este hermoso himno, Victoria.